Bueno, muy buenas tardes. Queríamos efectuar este acto en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros, para hacer entrega formal de la presidencia pro tempore de UNASUR. Justamente en el marco de los 10 años que el lunes 17 de abril cumplió esta extraordinaria instancia de unión y de integración. Quiero dar un saludo al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, queridos embajadores, representantes que están aquí también, representando las posiciones soberanas e independientes de los países de nuestra región. Quiero saludar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, quien es también presidenta del Consejo Electoral de UNASUR, y voy a nombrarlo. El vicecanciller Yanes hizo referencia a los consejos. Yo quiero nombrarlo uno a uno por la importancia y porque a partir de este momento todos los consejos presentan también la entrega formal de sus respectivos consejos, tanto ministeriales como del Consejo Electoral. Doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Electoral de UNASUR, representante del ministro del Poder Popular para la Defensa, presidente del Consejo de Defensa Suramericano, doctora Antonieta Caporales, ministra del Poder Popular para la Salud y presidenta del Consejo de Salud, profesor Ricardo Menéndez, ministro de Planificación y presidente del Consejo de Infraestructura y Planeamiento, el profesor Elías Jagua Milano, vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones y presidente del Consejo Suramericano de Desarrollo Social, ministro Ramón Lobo, ministro de Finanzas y presidente del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, ingeniero Nelson Martínez, ministro de Petróleo y presidente del Consejo Energético de Suramérica. Quiero saludar especialmente al profesor Adán Chávez, ministro de Cultura y presidente del Consejo Suramericano de Cultura, quien es además el presidente del Instituto del Pensamiento de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, edificador de todos estos anillos de integración, de unión y de solidaridad. Representante del ministro Reverol Torres, presidente del Consejo Suramericano de Seguridad, ministro Jubel Roa, presidente del Consejo Suramericano de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación. El comandante Hugo Chávez había dicho que había que crear estos consejos para que no nos dieran consejos, para que desde el norte no nos dijeran qué hacer ni nos instruyeran. Y por eso yo quise detenerme y nombrar cada uno de estos consejos, porque estos consejos también son legados de nuestro comandante Hugo Chávez. El comandante nos decía, y quiero abrir comillas, la consolidación de la UNASUR es la garantía para la permanencia de nuestras nacientes repúblicas y la nueva independencia suramericana que enfrenta los desafíos que se presentan en el mundo como la crisis financiera. Y bueno, nosotros añadimos también que el mundo hoy confronta crisis mucho más graves, también advertidas por el comandante Hugo Chávez, advertidas por el comandante Fidel Castro, comandante de las revoluciones de nuestro continente, padre de los revolucionarios de nuestro continente y del mundo también. Ya nos avisaban de los riesgos terribles que se ciernen sobre los pueblos. Y hoy vivimos un momento aún mucho más peligroso. Venezuela recibió la presidencia pro tempore de la UNASUR el 23 de abril del año 2016. Y estamos entregando justamente, casi cuando se cumple un año exacto de que Venezuela haya asumido esta honorablemente, en momentos de muchas complejidades en nuestra región. Hay que decirlo abiertamente. En momentos en que en la región se ha roto el equilibrio, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro.
un equilibrio que venía dándose en la última década, desde su fundación en UNASUR, donde los gobiernos nacionalistas, progresistas y de izquierda respetaban las diferencias políticas e ideológicas que pudiesen existir con otros gobiernos. Ese es el espíritu de la Carta de Jamaica, nuestro libertador, cuando llamó a la unión desde la diversidad, del Congreso Anfictiónico, el llamado de nuestros libertadores a la unión. Hace apenas 2 días nosotros conmemorábamos y celebrábamos el 19 de abril de 1810. Se cumplieron 207 años del primer paso victorioso, de ese primer momento y esa oleada independentista. Y allí nos referíamos al origen histórico de lo que ha sido para Venezuela la unión cívico-militar. El papel que jugaron las milicias, que jugó el ejército y que jugó el pueblo llano en este primer paso de proclamación y de grito de independencia de Venezuela, y sin duda no solamente de Venezuela, sino también lo que significó en la independencia de la patria grande. Aquí en esta Casa Amarilla, que jugó un papel como cabildo, nosotros retomamos esa celebración en el marco de complejidades, adversidades y graves amenazas a los procesos independentistas de la patria grande y también contra la revolución bolivariana. Se cumplieron 10 años de UNASUR, cuando los gigantes del sur, Hugo Chávez, nuestro gran jefe del sur, el presidente Evo Morales, el presidente Rafael Correa, el presidente Lula da Silva y otros compañeros y compañeras que también aportaron para la edificación de la UNASUR, ha venido transitando, como lo dijo el exsecretario general de UNASUR, el doctor Ali Rodríguez Araque, a quien también damos un saludo muy especial en nombre de nuestro gobierno y del pueblo de Venezuela, por su trayectoria como revolucionario, como funcionario de la Revolución Bolivariana y aún como embajador de Venezuela en la hermana República de Cuba. Nosotros asumimos esta presidencia, como bien dije, en el marco de muchas complejidades, y hay que decirlo, también enfrentando el boicot de un conjunto de gobiernos que llegaron al poder en sus países con la retoma de un proyecto neoliberal y sobre todo con una caracterización, la intolerancia político e ideológica frente a aquellos quienes somos distintos y quienes no militamos ni nos alineamos con los intereses predilectos de los centros imperiales y del país hegemón de esta región. En el marco de esa complejidad, Venezuela ejerció la presidencia pro tempore. Y tenemos que denunciar desde las capitales, cuando Venezuela organizó más de 117 reuniones que corresponden para cada uno de estos consejos ministeriales y del poder electoral, llamaban de las capitales para que sus funcionarios no asistieran, o si asistían, lo hicieran para boicotear la presidencia de Venezuela. Damos un saludo al representante de Venezuela, el representante Elvis Urbina, quien representa a nuestro país en la UNASUR y lo seguirá haciendo. Venezuela seguirá formando parte de la UNASUR y seguirá llevando el mensaje de unión y de integración de nuestros padres libertadores y de nuestro comandante Hugo Chávez. Quiero también agradecer al expresidente Ernesto Samper, exsecretario general de la UNASUR y con quien nos correspondió coejercer, él desde la Secretaría General y nosotros como presidente pro tempore, la direccionalidad de esta organización. ¿Y con qué proyecto llegamos nosotros a la UNASUR? Llegamos con el proyecto de nuestros libertadores, de nuestros gigantes del sur, para el fortalecimiento del comercio intrarregional, mirar hacia nuestros países, mirar hacia nuestras potencialidades, reforzar nuestras capacidades, las capacidades de nuestros pueblos, económicas, las capacidades y las identidades culturales también de nuestros pueblos, retomar las raíces que nos corresponden como pueblos independientes y soberanos. Allí también reforzamos la nueva arquitectura financiera. El comandante Hugo Chávez en el proyecto de la cooperación sur-sur había propuesto la creación del Banco del Sur. Y allí vamos, insistiendo y
insistiendo. Venezuela, sobre todo, resaltó las políticas sociales destinadas a la reducción de las desigualdades y de las asimetrías. El doctor Ali Rodríguez lo dijo, no se trata de competir, se trata de ser complementarios en nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Bueno, y como eso, impulsamos la Escuela Suramericana de Defensa, muy importante, en una región que en las últimas décadas ha crecido la militarización por parte del país hegemón de esta región, de los Estados Unidos de Norteamérica, hay que decirlo. Bases militares estadounidenses implantadas en nuestra región amenazan sin duda seriamente no solamente los procesos de independencia, sino la paz, la estabilidad y el futuro de nuestros pueblos. El comandante Chávez lo decía, tenemos que crear un cuerpo de defensa de la UNASUR, de los países del sur, justamente pensando en el proyecto desestabilizador que desde el Pentágono se ha tenido desde siempre, desde su origen con el monroísmo, pero que hoy también sabemos que agrava sus intenciones de expansión y ocupación territorial para apropiarse de los inmensos recursos naturales que goza nuestra región. Lo veíamos en el video, más de 18 millones de kilómetros cuadrados representan los países de la UNASUR. Las inmensas reservas, bueno, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande de este planeta, una de las reservas más importantes de gas, de minería, pero también somos el pulmón natural del planeta. Y eso es muy apetecido por los centros imperiales. Graves amenazas a nuestros países, pero sobre todo, lo que menos le gusta a los centros imperiales es el desarrollo de un modelo político ideológico llamado a preservar la independencia, la libertad y la soberanía de nuestros países. El día de ayer ocurrió algo un poco extraño y yo tengo que, desde el punto de vista diplomático, protestarlo y rechazarlo. Vimos a la canciller de Argentina asumiendo la presidencia pro tempore de UNASUR. Voy a decirle en términos diplomáticos, protesto y rechazo ese acto. La canciller argentina, lamentándolo mucho, tiene una compulsión a la repetición y la repetición es a la violación de las leyes internacionales. Hoy Argentina está asumiendo la presidencia pro tempore de UNASUR, no ayer, hoy, 21 de abril de 2017. Conforme a cómo corresponden los procedimientos y las leyes que rigen nuestra organización y del derecho internacional. Pero además ha dicho que volverá a los fundamentos de la UNASUR, que es la construcción de infraestructura. Los gigantes del sur no pensaron en UNASUR como una empresa constructora, no. Los gigantes del sur fue una segunda oleada de independencia que retomó las banderas de libertad y de soberanía de nuestros países. El poder político al servicio de los pueblos. El poder político que significa mantenernos como un bloque frente al expansionismo imperialista. Ese es el sentido de la UNASUR. Lo dijo también Ali en su intervención. ¿Por qué nacimos y para qué nacimos? Y Venezuela va a defender la esencia y el espíritu y la naturaleza de la Unión de Naciones Suramericanas. Y no estamos solos, no estamos solos. Por más que los medios de comunicación pretendan vender una imagen distinta a lo que ocurre en UNASUR, nosotros no estamos solos. No solamente en UNASUR, hay que decirlo, frente a la actual coyuntura de golpe de Estado contra el presidente Maduro, de desestabilización contra nuestra patria, de agresiones que promueven la intervención internacional de Venezuela, nosotros queremos agradecer y saludar el movimiento continental de solidaridad que se está levantando a favor de Venezuela. Y lo vemos. Todos los días recibimos información de nuestras embajadas y llegan por decenas y montones, mujeres, hombres, niños, a defender a Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se están levantando los pueblos. Y no solamente en solidaridad con Venezuela,
con la llegada de estos gobiernos franquicias empresariales a algunos países de nuestra región, nosotros vemos lo que está diciendo el pueblo en Argentina frente a esa franquicia que es hoy no un gobierno que represente los intereses del pueblo argentino, sino los intereses personales de su presidente, de sus intereses corruptos, de su familia y de los intereses imperiales europeos y estadounidenses. Ahí nosotros vemos al pueblo argentino todos los días levantando sus banderas de dignidad en defensa de sus derechos socioeconómicos, pero también en defensa de la dignidad de lo que significa no ser un país que entregue su proyecto histórico, que entregue sus recursos. Nosotros rendimos homenaje al pueblo argentino y con el pueblo argentino también vemos lo que ocurre en Brasil, cuando el año pasado se dio un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, desconociendo la voluntad de más de 54 millones de brasileros y brasileros que votaron por la presidenta Dilma Rousseff. Y el espectáculo que da ese gobierno realmente es de antología. No habíamos visto una cosa tan grotesca. Todos los días escándalos de corrupción, desde su presidente a todo su gabinete. Ya uno no sabe quién está o quién no está, porque es una enfermedad generalizada de la criminalización de la política. Y ahí está el pueblo de Brasil también, defendiendo su proceso y demostrando solidaridad con Venezuela. Nosotros le retornamos la solidaridad y, como dijo Ali, más temprano que tarde, volverán a gobernar los pueblos de nuestra región. Y por eso sabemos que no estamos solos. Los procesos de independencia, de transformación profunda socioeconómica, siempre han tenido lo que se llama la contrarrevolución.